Bienvenidas, bienvenidos. Agradezco la presencia de quienes nos acompañan en este salón, en este auditorio, en el aula mayor y a quienes siguen la transmisión a través de Internet. Hoy vamos a presentar la película El Candidato, es el nombre en inglés, y en español El amargo sabor del triunfo. Cuando el doctor Alejandro Pelayo y yo estuvimos preparando inclusive la cronología de las películas, procuramos que se acercaran a episodios que estuvieran desarrollándose en la vida real dentro de lo que llamamos en este ciclo la travesía electoral. Y en la película que van ustedes a ver, y es muy probable que varios de los presentes ya la hayan visto, lo que se presenta es precisamente el caso de un candidato al que en Estados Unidos, en la jerga política, se le llama underdog, y que traducido al español vendría a equivaler a desvalido o desamparado. ¿Cuál es el candidato que se encuentra en esas condiciones? El que va muy rezagado en las preferencias del electorado y el que, de acuerdo con todas las previsiones, los estudios demoscópicos, el impacto que se va registrando en el electorado mismo, se advierte que tiene muy escasas, si no es que nulas, posibilidades de ganar. ¿Y qué pasa con ese tipo de candidatos en la realidad política? Digamos, este es un problema que se analiza mucho desde los procesos democráticos y contribuye ese tipo de fenómenos, al que ahora me referiré, a acentuar lo que muchas veces se identifica como déficit democrático o error de la democracia. Porque el candidato muy rezagado, el que tiene, repito, mínimas, si no es que nulas posibilidades de triunfo, puede magnificar el nivel de sus propuestas, de sus ofrecimientos, de sus promesas, puede incurrir en planteamientos extremadamente irresponsables, en propuestas inviables, a lo que solemos identificar desde hace algún tiempo como populismo y que se conocía en el mundo clásico como demagogia. Esto tiene un efecto también nocivo en el ámbito de las instituciones y particularmente en los procesos electorales, porque entonces obliga a quienes sí tienen posibilidades reales de obtener el triunfo también a radicalizar su propuesta. Y entonces la paradoja es que quien no tiene posibilidad alguna de triunfo condiciona en cierta medida el discurso de quienes sí lo tienen. Y luego se produce el siguiente efecto. Uno de esos que radicalizó su discurso, presionado por el contexto, triunfa. Y cuando triunfa, es evidente que no puede satisfacer todas las expectativas que se generaron en el proceso de la campaña, al calor de todos los ofrecimientos formulados de manera irresponsable por quienes no tenían el riesgo, digamos así, de ganar. Como ustedes pueden ver, este es un punto vulnerable de las democracias, porque al prometer más de lo que se puede cumplir, y al efectivamente no cumplir con lo que se ofreció en su totalidad, se produce un desengaño por parte del ciudadano, por parte del gobernado, por parte del elector, una clara frustración, una sensación de engaño y por lo mismo un retraimiento frente a la política, frente a los políticos, frente a los partidos. Ahora, ¿tiene posibilidades de remediarse este fenómeno? La verdad, eso si les parece lo discutiremos al final, será muy interesante escuchar sus puntos de vista.
Pero el hecho real es que este tipo de procesos en cuanto a la multiplicación de las promesas incumplibles se ha multiplicado a partir del uso de los medios masivos de comunicación. Porque se ha encontrado así que la formulación de una promesa tiene un impacto que se transmite con mucha rapidez y a una extensión indeterminada y llega también a un número indeterminado de destinatarios. Esto a su vez, cuando trasciende los límites del ámbito específico en el que se está produciendo, contribuye a que en otros espacios geográficos y políticos se tiendan a reproducir los mismos modelos de comportamiento. Y así hay una especie de contagio de la mentira, o de contagio de lo que de manera peyorativa se le llama populismo. Y digo de manera peyorativa porque siempre se conoció o se reconoció a la demagogia como la aseveración o el ofrecimiento de objetivos o de realizaciones o de conductas que desbordaban la realidad. Esto, digamos, desde el mundo clásico griego. Pero resulta que en 1893 se estableció en Estados Unidos un partido llamado populista, como resultado de una crisis económica muy profunda que afectó fundamentalmente el ámbito rural de Estados Unidos. Entonces, como respuesta a esa crisis económica que se produjo en el ámbito rural, el Partido Populista planteó diversas banderas de reivindicación, como, por ejemplo, la jornada de 8 horas, el salario mínimo, la libertad de sindicalización. Y comenzó a tener muchísimo éxito. Pero, ¿qué ocurrió? Como respuesta, el Partido Demócrata, al ver que corría el riesgo de verse rebasado por la izquierda, retomó esas banderas y efectivamente las llevó a la legislación estadounidense. Y con ese motivo, el Partido Populista desapareció. Literalmente, sus integrantes lo cerraron porque ya no tenía espacios electorales, en tanto que el Partido Demócrata había recogido sus banderas y estaba procediendo a implantarlas, a desarrollarlas en la legislación federal. Esto dejó, sin embargo, el nombre populista como una especie de mácula, porque el Partido Republicano, cada vez que escuchaba una propuesta que tendía a reivindicaciones sociales o que tenía visos de radicalismo como los que había tenido originalmente este partido populista fundado a fines del siglo XIX, decía, he ahí a los populistas. Y así, promesas como las que vamos a ver en la película de hoy, en la jerga política eran consideradas populistas, y hoy lo que prevalece no es el concepto de demagogia, que se usa ya muy poco, y sí el concepto de populismo. ¿En qué contexto se produce esta película que hoy vamos a ver? La película ya nos dará todos los datos de don Alejandro Pelayo. La película, si no recuerdo mal, Alejandro, es del año 72, sí. 1972. Los primeros debates en televisión, y hoy vamos a ver estos debates en esta película, se llevaron a cabo en Estados Unidos con motivo de la elección presidencial de 1960, donde el candidato que estaba rezagado, al que se llamaba en aquel momento underdog, era John Kennedy. Y claro, el candidato que iba a la vanguardia, el que había tenido la oportunidad de entrevistarse siendo vicepresidente con Khrushchev, el primer ministro ruso, y que le había hablado muy fuerte, habían tenido un diálogo que se llamó Diálogo en la Cocina, donde Nixon increpó a Khrushchev y mostró la entereza de su carácter.
y había sido nada menos que el vicepresidente que había acompañado a un presidente muy popular, al general Eisenhower, presidente Eisenhower, pues Nixon se creía imbatible. Pero resulta que los debates en la televisión cambiaron por completo el panorama y le dieron el triunfo. No solamente esos debates, pero contribuyeron a obtener el triunfo de Kennedy por un margen muy pequeño, pero finalmente ganó. A partir de ese momento en Estados Unidos se desarrolló toda una tecnología del debate. Entre otras cosas, explicó que Nixon había perdido ese debate porque se había presentado al estudio sin rasurar y sin maquillaje, porque consideraba que el maquillaje era una expresión afeminada. En cambio, Kennedy sí se maquilló, sí se rasuró bien y además tenía un arreglo del cabello también que demostraba flexibilidad y juventud, mientras que él salió muy adusto. Tenía otro problema Nixon, y esto lo escribió después un autor llamado Joe McGinnis, que escribió un libro que se hizo célebre, se llama Cómo vender a un presidente. Esto es la forma de la mercadotecnia política llevada a la televisión, y resulta que Nixon transpiraba copiosamente, de manera que los estudios de televisión donde él se presentaba había que cerrarlos herméticamente, prender el aire acondicionado al máximo, y cuando él entraba estaba muy bien, pero a la hora o a la media hora no había el sistema de luces y de cámaras que existen hoy, entonces se requerían reflectores muy fuertes que calentaban enormemente los estudios y Nixon comenzaba a transpirar. Vista la transpiración a través de la televisión se atribuía a nerviosismo y entonces esto también afectaba a su imagen. Hoy vamos a ver en esta película, que es interesantísima en cuanto a la trama, muchas de estas técnicas y muchos de estos elementos discursivos en los que el protagonista, que en este caso, bueno, ya tú nos hablarás de eso, pero el protagonista pues se siente con toda la libertad posible para ofrecer todo lo que quiera, justamente por el carácter desvalido en el que se encuentra. La película, por otra parte, tuvo impacto porque ya para cuando se lleva a cabo en 1972, Nixon era presidente. O sea, Nixon perdió en 1960, pero ganó la presidencia en 1968 y nuevamente ganó la elección en 1972, el año de la película. Pero además, 1972 es también el año del célebre problema de Watergate. Esto es, Watergate es el nombre de un hotel que está al lado del río Potomac y se llama así, Watergate, porque está en la zona de las compuertas del río. Gate puede ser puerta o puede ser compuerta, en este caso. El conflicto, el problema de Watergate consistió en que en el edificio que se llama Watergate, donde hay oficinas y hay un hotel, estaban las oficinas del Partido Demócrata y fueron asaltadas con motivo del proceso electoral, que curiosamente Nixon ganó de una manera apabullante. Ha sido uno de los mayores éxitos o triunfos electorales de un presidente en Estados Unidos. No tenía por qué haberse metido nadie en el orden de necesidades estratégicas, de luego, nunca hay por qué meterse en el orden de necesidades, en el orden jurídico o ético, pero digamos que él hubiera estado muy presionado, su equipo de campaña, y que hubieran considerado que era necesario infiltrarse en la oficina y robar ciertos planes para conocer lo que sus adversarios estaban haciendo, para contender mejor con ellos, por encontrarse en situación límite. No, ni eso. El candidato de oposición era un senador muy liberal, muy de izquierda, George McGovern, y ha sido uno de los que menos votación ha registrado también en la historia electoral de Estados Unidos en los últimos 100 años. De manera que fue una tontería por completo que no tuvo ningún impacto en la elección. En lo que sí tuvo impacto fue en el destino de Nixon, porque ha sido el primero y hasta este momento el único presidente que se vio obligado a renunciar con motivo
de esa intromisión en las oficinas de Watergate. En este contexto es en el que se desarrolla la película. No se conocía todavía el problema de Watergate, pero sí refleja la película la intensidad de la política existente en ese momento. Como último dato, la película está inspirada en un caso real. La película se filmó en el 70, pero 2 años antes se produjo una candidatura en California de un señor llamado John Tooney, que partió exactamente como lo veremos en la película. No les digo cuál es el resultado de la película y de la trama para no echárselas a perder, pero fue muy semejante a lo que ocurrió en la realidad. Y Tooney era un personaje interesante, un demócrata muy liberal, muy progresista, hijo de un célebre boxeador, nada menos el que le ganó a Jack Dempsey en los 20s, Gene Tooney. Bueno, pero estas son anécdotas marginales. Lo importante es que ustedes van a ver una trama que, si la trasladamos a nuestro momento, tiene muchas particularidades en común. Por el tipo de discurso que se puede plantear en condiciones, repito, en las que hay candidatos que no tienen las ataduras que impone la realidad y pueden entonces decir cuanto quieren, por los efectos que puede tener o tienen los debates, y porque finalmente la mercadotecnia política que se desarrolló a partir de los años 60 y 70 en Estados Unidos es la que hoy está presente en una gran parte de las democracias y genera las distorsiones a las que me refería hace un momento. La de ofertas o promesas incumplibles que dañan la confianza del elector con relación a los elegidos y que están sin duda alguna causando estragos en la percepción que la mayoría de los ciudadanos tienen de sus instituciones representativas y de sus instituciones políticas, particularmente de los partidos. Dejaremos muchas otras cosas para el debate después de la exhibición, de la proyección, y una vez más a todos ustedes muchas gracias y espero que pasen un buen momento y que luego tengamos un buen debate. Adelante, por favor, querido Alejandro. Gracias, muy buenas tardes, qué gusto. Fíjense que es muy interesante. Volví a ver la película para estar con ustedes. Hacía ya tiempo que no la veía. Me gusta más, lógicamente, el nombre El Candidato que El amargo sabor del triunfo, porque es un título que le cambian los distribuidores para que en su momento fuera más popular. Nadie quería ver una película que se llama El Candidato, en cambio El amargo sabor del triunfo, pero en realidad no tiene mucho que ver el título, o sea, mejor nos quedamos con El Candidato. Es interesante por muchos motivos. La película es de 72, o sea, estamos hablando ya casi de 45 años o más, no sé, y sigue, creo yo, muy válida, no ha envejecido, está muy bien hecha. En su momento es una película que se basa en un guión original, tan es así, es un guión original de un escritor que se llama Jeremy Larner, que ganó el Oscar de año correspondiente a la película al mejor guión original. Tuvo un gran impacto la película, y lo interesante que les quiero comentar quiero que se fijen mucho en la construcción. Tiene un ritmo de montaje muy rápido. Está filmada como un documental político, como si estuviéramos viendo una campaña que vamos con el candidato, y ahora hay que ir acá, y hay que ir a la reunión fulana, y hay que hablar, y hay que recoger bebés y darle su beso para que los tome la cámara, todo esto que lo vamos a sentir de una gran actualidad. No solo en Estados Unidos, sino también en México, que estamos en medio de las campañas. Por otro lado, Robert Redford. Robert Redford es un personaje del cine norteamericano que empezó como actor, tuvo una serie de películas muy exitosas y que poco a poco se fue convirtiendo en productor. Entonces, él produce esta película. Productor no quiere decir que aporte el dinero.
sino que tiene la capacidad de gestión para conseguir financieros, estudios que aporten en la película, pero él es el que gestiona el proyecto. Entonces es interesante porque pensaríamos, bueno, una película de tema político no tiene mucho interés, digamos, en términos de mercadotecnia, de las películas de entretenimiento que quiere ver la gente. Les voy a dar un dato que estamos viviendo el fin de semana pasado. Bueno, la película de Avengers hizo así algo como 8 millones de personas en un fin de semana. Bueno, nos fastidió en la Cineteca porque casi no fue nadie, pues estaba de Avengers famosos, no porque sea el mismo público, pero que sin embargo quiere decir que son películas que tienen una mercadotecnia tal que todo mundo quiere ir a ver y entonces se vuelven así conglomerados para ir a ver una película de este tipo. Entonces Redford es el productor y él logra, gracias a su prestigio, bueno, él sostiene la película, es un actor con un gran carisma en los 70s, y él lleva todo, él es el que hace este personaje, Bill McKay, y logra la participación de 2 actores extraordinarios. Un actor mayor, que tiene una presencia muy importante en los años 40 y 50, que se llama Melvyn Douglas, y es el que va a ser el padre de él. Un gobernador que, como ya saben, hay una parte que el gobernador primero no lo apoya, después sí lo apoya, y entonces es muy interesante este personaje. Y el otro gran actor es un personaje que se llama, un actor que se llama Peter Boyle, que no sé si ustedes recuerdan, estamos ya en el Pleistoceno menor, pero en 70 hay una película que se vuelve muy popular que se llama Joe. ¿Se acuerdan? Me acuerdo porque había unas salas de arte de un señor a la triste. Entonces, si nos gustaba el cine y éramos cinéfilos, comprábamos un abono y se supone que cada mes cambiaba la película. Entonces, de repente, Joe se queda como un año, porque le pegó al señor a la triste y Joe, pues olvídate del abono y de nada, se quedó Joe, y Joe es Peter Boyle, el personaje principal que van a ver en esta película, como lo que se llama el manager, el gerente de la campaña, digamos, el que le administra la campaña al candidato y que es el que convence a Bill McKay, que es el personaje interpretado por Robert Redford, para que le entre a la carrera de senador. Entonces, en términos cinematográficos, yo creo que el contexto que nos da el doctor Valadez es espléndido, la actualidad, no les vamos a contar qué pasa, ¿verdad?, con la famosa campaña del underdog, pero me recordó mucho a Kennedy, es decir, el personaje joven contra el personaje mayor, que en ese caso, en aquella época era Nixon, y güero, muy atractivo. Hay un momento que le preguntan al gobernador, oiga, pero este personaje, dice, ¿qué es lo que tiene? Dice, es cute, es guapo. Entonces, bueno, pues imagínense, las muchachas, todo el mundo allá, Bill McKay, y sobre todo era como la renovación, es la renovación de un personaje joven entrando a la política, un abogado liberal, californiano, que es otra cosa, contra el señor que tiene mucho tiempo de ser senador. Entonces va a ser muy interesante que vean cómo se pone esa carrera entre los dos, ¿verdad?, los personajes. Y les digo, fue una película que tuvo muy buen impacto en su momento. Redford cada vez se preocupaba por temas más serios y nos habla de esta nueva generación de productores que aparecen en Estados Unidos en los años 60 y sobre todo en los años 70. Estoy pensando en personajes como Steven Spielberg, que tiene un gran éxito con aquella película Tiburón, luego se vuelve un productor muy importante. Coppola con Los Padrinos, que ellos mismos generan la producción de la película. ¿Se acuerdan? Francis Ford Coppola con Los Tres Padrinos, George Lucas, que se mete con mucho éxito a las Guerras de las Galaxias y todo esto. Entonces, que es una generación que a su vez renueva al cine de Hollywood con propuestas más interesantes, mucho más modernas, y lo fuerte de esta película es que sigue siendo actual a pesar de todo el tiempo que ha pasado. Quiero que vean muy bien la estructura narrativa, cómo se va, dura casi 2 horas,
y sin embargo la estamos viendo, yo creo que sin aburrirnos. Ahora que la volví a ver me siguió interesando mucho. Yo la vi en su momento cuando se estrenó. El director es un director que se llama Michael Ritchie, que hace también películas importantes en aquella época. O sea, estamos hablando de un cine norteamericano más renovado, con nuevos directores, un productor como Robert Redford, que aparte es el protagonista de la película, él es el que lleva la película fundamentalmente a un buen fin, y que también es un cine que trata otros temas actuales. En este caso habría una relación con otra película que también es de Tepito, un poquito posterior, que se llama Taxi Driver, de Martin Scorsese, que también es la historia de un personaje un poco extraño, un taxista un poco trastornado, pero que también hay un contexto y una campaña política en ese mismo momento. Entonces, son ese cine americano que deja de plantear historias clásicas con actrices maravillosas como Bette Davis o la Joan Crawford, y que se va a una nueva generación de directores, de actores y de productores. Entonces, les va a gustar, creo yo, mucho la película, y se vuelve de una gran actualidad, mi estimado Diego. Que les gusten. Yo no voy a poder quedarme con ustedes, pero viene el ya conocido Toño Valdés. Antonio Valdés. Muchas gracias. Y de que efectivamente debieron haber encontrado muchos elementos de similitud con lo que ahora mismo estamos viendo. De manera que, adelante, le doy la bienvenida al maestro Valdés. Bienvenido, Toño, gracias por tu presencia. Y buenas noches. Bienvenido. Gracias. Muy Gracias, bien. Buenas noches. Pues quizá damos la palabra y luego ya vamos haciendo los comentarios. Claro que sí. A ver, adelante, amigas, amigos. ¿Quién dice? A ver, por acá. Adelante, por favor. Gracias, buenas noches. Bueno, más que pregunta sería el comentario. La ausencia de mujeres en la política de esos años y la facilidad de vender una marca, así como se vende un político una idea y después no saber qué hacer con ella, la paradoja del final de qué hacemos ahora que ganamos todo el poder y se empieza a marear y se empieza a subir y se empieza a cambiar la idea de yo quería algo que no sabía qué era y ahora que lo tengo no sé qué voy a hacer, ¿no? Solamente esos comentarios. Muchas gracias. Escuchamos otros dos comentarios y luego, adelante, por favor. Indudablemente que en los periodos electorales lo más importante, lo más significativo es la emoción. La razón queda subsumida en propuestas que muchas veces ni siquiera son viables, y lo que se trata de buscar es el movimiento de las emociones del electorado, aprovechando los contextos en cada uno de los momentos, en cualquier país, en cualquier circunstancia. Y eso es muy importante porque es el trabajo del marketing político, más allá de la sinceridad y de las acciones que realmente van acompañando un programa de gobierno. De lo que se apela es precisamente a eso, a tratar de que el sentimiento aflore y a partir de ahí construir un discurso que va en favor de lo que la gente quiere escuchar y no que necesariamente es lo que se necesita en el país o en la ciudad. Y eso creo que sí es muy lamentable porque regularmente no se aprecia, y esta situación es entrar en debates realmente poco afortunados en beneficio de lo que se requiere, y lo que se queda solamente es un ánimo elocuente que no necesariamente la gente alcanzamos a captar, y mucho más cuando hay una cerrazón para el análisis, la reflexión y el debate serio. Muchas gracias. Un comentario y luego ya adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias al doctor Valadez por esta iniciativa, gracias al Colegio Nacional por este ciclo muy ad hoc y con una selección muy precisa, ¿no? de filmes muy que dan en el dardo. Bueno, de esta película es la primera vez que tengo el gusto de apreciarla, y también me remitió a la obra de Michel Ignatieff, Fuego y cenizas, donde él narra cómo lo van a buscar también a él como un candidato buscando determinado perfil.
y también pues me remite a este fenómeno de que pues ahora no solamente a gente carismática se busca o a gente de la academia, sino también a gente popular o vamos, a artistas o gente de otros ámbitos, en el cual también aquí ya queda el cuestionamiento, ya dentro de una competencia como tal, la importancia de un competidor, de un político y la cualidad de candidato. Y ahora parece que nos estamos decantando más por ese elemento carismático y se queda de lado el elemento político, ¿no? Y aquí me parece que llega a sintonizarse tanto el elemento carismático como el político cuando el padre le dice, oye, te felicito, hijo, ya eres un político, ¿no? De alguna manera, este personaje pues viene del círculo político, pero pues ahora en nuestro contexto estamos encontrando a que solamente determinadas maquinarias políticas buscan solamente a esa persona que tiene esa calidez o esa cualidad carismática. Gracias por el ciclo, doctor. Muchas gracias. Luego tomamos otras preguntas porque, a ver, se han planteado aspectos interesantes, pero lo que me gustaría es referirlos fundamentalmente al ámbito fílmico. Y gracias por este comentario, además que aclaro y subrayo que este ciclo lo estamos coorganizando la Cineteca Nacional y el Colegio Nacional. Pero Toño, yo creo que a propósito de lo que se ha planteado en estos tres comentarios, yo también me voy a referir a ellos después, pero ¿cómo ha evolucionado el cine y qué impacto tuvo esta película en el cine político, abordando estos aspectos que han sido planteados por los tres comentarios? Bueno, primero quiero situarles un poco la película en su contexto cinematográfico histórico. 1972. Hay que tomar en cuenta que a partir de películas como Easy Rider en 1968, que hablaban de la cuestión de la contracultura, que presentaban una visión de Estados Unidos mucho más crítica que lo que se había hecho en años anteriores, arranca toda una generación de directores que ahora pues ya son veteranos, maestros del cine, como Francis Ford Coppola o Martin Scorsese o varios más, ¿no? Steven Spielberg, desde luego. Pero los 70 es una década hasta la Guerra de las Galaxias, o sea, hasta 1977, donde hay una visión muy dura y muy crítica hacia los Estados Unidos. ¿Por qué? Por todo lo que está pasando, por la guerra de Vietnam, por la revolución sexual, por el feminismo, por las drogas, por este enfrentamiento generacional que a partir de 1968 se va a hacer sumamente marcado. Entonces, el cine norteamericano de los 70 tiene esas cualidades. Hay películas que son, ya tienen carácter de míticas, como El Padrino, que por cierto El Padrino es del mismo año de esta película, del candidato, pero por otra parte había la necesidad de hacer un cine estadounidense cada vez menos clásico, cada vez menos apegado a las reglas del Hollywood convencional. Este proyecto, por ejemplo, fue un proyecto que se pudo dar gracias a Robert Redford, porque nadie quería hacer la película en ningún estudio. Cuando Robert Redford toma el proyecto, él contrata al director, él contrata a Michael Ritchie. Michael Ritchie era un hombre que desde la década de los 60, además de hacer televisión, hacía o participaba en campañas políticas. Le tocó la campaña de Nixon en el 68. Entonces era alguien que sabía cómo se movía una cámara de cine, una cámara de 16 milímetros, dentro de un salón de guerra, como dicen. Y esta visión que tiene la película tan vívida de cómo se hace la política, en los cuartos cerrados, en los cuartos de guerra, en los coches, adentro de donde se van moviendo Robert Redford y su equipo de campaña, es por el guionista. El guionista es Jeremy Lerner, y Jeremy Lerner había participado también en campañas políticas desde los 60. Entonces, para el director y el guionista, hacer esta película era prácticamente lo que habían hecho desde una década antes. También hay un elemento importante que es esta como fotografía. El fotógrafo es Victor Kemper, una fotografía dura, áspera. No es una foto bonita, al contrario, hay como la búsqueda de la aspereza, de lo directo, de que la cámara, por ejemplo, vaya todo el tiempo pegado al hombro de los protagonistas y que nos sintamos en medio de la acción. Esta escena final, donde pues ya sabemos que Bill McKay
McKay va a ganar la elección, que él no iba a ganar. Cómo se mete la cámara dentro de la gente y nos va apretando, y Robert Redford cada vez se siente más angustiado porque le quiere hacer la pregunta a su jefe de campaña, que se la hace en ese cuarto solo, donde le dice, ¿qué vamos a hacer ahora? Y ya no tiene ninguna respuesta, ¿no? Pero esa sensación de angustia que logra transmitir, por ejemplo, esa parte final, es muy interesante porque tanto el guionista como el director habían vivido esas situaciones en su trabajo previo como gente de audiovisual. También es importante ver que es un avance en algo que Frank Capra había hecho en la década de los 30. Hay una película muy importante que se llama Caballero sin espada, no sé si la conocen, con James Stewart, del año 39, donde un joven abogado es, digamos, lanzado porque se enferma, hay una suplencia, y se enferma un senador de su estado, llega a Washington y llega con todas las buenas intenciones del mundo y se tiene que enfrentar a un sistema corrupto, inflexible y terrible. Estamos en 1939, esto es 1972, y aquí obviamente por esa visión más crítica, más realista, menos apegada a los géneros de Hollywood, nuestro personaje empieza el juego de la campaña electoral sabiendo que la va a perder, pero se le empieza a soltar la lengua, además como esa frase que dice su papá, que es un galán de los años 30, que fue Melvin Douglas, que le dice, oye, es que pues, tu hijo no la va a hacer, y dice, he's cute. Es guapete, lo tradujeron así. Es que es guapito, ¿no? Sí la va a hacer. Finalmente la va a hacer, finalmente se va a volver un político, y aquí no es ya la fábula de Capra del hombre noble y del hombre de buenas intenciones que puede derrotar al sistema. Obviamente Bill McKay no es que se malee, es que le empieza a gustar el juego, se empieza a salir, digamos, de la borda, y finalmente se va a ganar la rifa del tigre, que es donde ya no sabemos qué va a pasar. Pero es un proyecto importante y es una película muy importante en la historia del cine sobre política en los Estados Unidos. Pocas películas han tenido esa fuerza, que además la película acaba ganando el Oscar de guión original, que se lo merecía y muy en serio, pero tiene una fuerza muy especial, el hacernos sentir dentro de la campaña, con sus pros, con sus contras, con el juego que se va jugando, y finalmente la angustia del hombre que recibe el poder y no sabe qué va a hacer. Y Robert Redford está espléndido, sobre todo por esa dualidad de ser uno de los tipos más guapos que ha habido en este planeta, y que aparte es un gran actor. Aquí si no les quedaba claro, aquí lo demuestra de una manera espectacular. En un personaje, Bill McKay es mucho la imagen del presidente Kennedy. Se nota cómo la imagen del presidente Kennedy, de este candidato joven, de este candidato propositivo, se le quedó a la sociedad norteamericana, y lo está representando aquí Robert Redford, ¿no? Entonces yo siento que sí es una película sumamente importante dentro del ciclo que estamos abordando y dentro también del tema del cine y la política, ¿no? Muchas gracias, Toño. Antes de dar la palabra a otras de las personas que deseen intervenir, quiero también hacer referencia a los temas que se plantearon, así sea de manera muy rápida. Usted señalaba, por ejemplo, el final de la película, que es la frase que sintetiza todo. Marvin, ¿ahora qué vamos a hacer? Usted también señalaba el tema de la manipulación, y usted, señor, también señalaba el descubrimiento que hacía el propio personaje de que ya era político, lo cual no parecía ser su aspiración. Él era un abogado que se dedicaba a ofrecer servicios de asistencia, de asistencia jurídica, ciertamente con enfoque social, pero entendía que la política, de alguna manera, era una actividad menos atractiva, menos convincente, y por lo mismo tampoco sabía qué haría después. Ahora, fíjense ustedes, también la función, digamos, de cultura jurídica que se advierte a través del cine. Y también en esto vale la pena ver la película no solo como el registro de emociones y de actitudes y de incógnitas, sino el registro de temas. Pero sobre eso quiero ubicarlos. En el año 1973, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos tomó
la decisión más importante al resolver un juicio que se llamó Roe versus Wade en materia de aborto. Y es a partir de 1973 cuando la Corte resuelve a favor de las normas estatales, o sea, de los diferentes estados, que autorizaban la realización del aborto, más allá de lo que estaba permitido hasta ese momento, que era solo el que tenía que ver con el riesgo de vida para la madre o de malformación del producto. Y se permitió que ya hubiera márgenes de discrecionalidad para que la mujer que lo deseara pudiera abortar dentro de ciertos límites. Esto aparece en la película, que es del año 72. Nos revela por lo mismo cómo los cineastas recogen los planteamientos que están siendo debatidos en la sociedad. Y también otro aspecto que es característico del cine estadounidense, y más adelante veremos otras películas y con otros enfoques. Esta película tiene un claro enfoque liberal y justamente uno de los protagonistas liberales dentro de la actividad fílmica estadounidense es Robert Redford. Como podemos ver, por ejemplo, que hoy Ricardo Darín, que es también uno de los grandes actores de habla española y seguramente el más importante en Argentina, hoy toma la defensa del tema del aborto en Argentina. Entonces, sí, la incidencia de los temas de la realidad en el arte cinematográfico y la influencia del arte cinematográfico sobre esa realidad son interacciones muy constructivas y que permiten advertir enfoques y tendencias en diferentes momentos y en diferentes países. Quizá pocos entendieron esa función y estamos pensando el año entrante hacer un ciclo, ya voy adelantando, sobre dictadores y tiranos, y donde pondremos algunas muestras, por ejemplo, de la cinematografía alemana y lo bien que entendió el señor Goebbels la utilización del cine para plasmar o proyectar hacia el público imágenes de dureza, de rigor extremo, que tendían a orientar corrientes de opinión. Pero me estoy ya adelantando al año próximo. Solo estoy planteando, pues, que en esta película se discuten temas que formaban parte de la agenda jurídica, política y social de Estados Unidos, porque la película es de 72, como ya se dijo al principio, y la resolución de la Corte fue del año 73. Y la corriente, repito, a favor del aborto era muy importante. Ahora damos otra vez la palabra al público, por favor. Tenemos todavía 27 minutos, es que hay margen. Bueno, a mí lo que me llamó la atención de esta película es que tal parece que alguien o alguienes o un equipo o un grupo puede crear un candidato, puede crearle una imagen para que a través de un equipo que alguien coordina, que alguien junta, que alguien hace trabajar, pues puedan lograr que un cierto candidato con ciertas características, obviamente, con carisma, con presencia, con un discurso más o menos lógico, aunque lo van entrenando, le van diciendo por dónde no se comprometa o por dónde es la línea, etcétera. Entonces me da la impresión de que la película, al menos el mensaje que a mí me deja, es que la conquista del poder puede ser algo construido, algo que se puede como planear en un plano, como una casa que se planifica. Esto me da la impresión a mí también entonces de que, claro, no lo dice la película, pero
si muchos grupos se involucran en la conquista del poder de este candidato, como es al final que su papá se sume, o que el líder sindical que creo representaba a 100,000 trabajadores también se sume, y aunque el candidato dice, bueno, usted y yo no tenemos nada de parecido, ningún interés, pero el interés es conquistar el poder. Dice, bueno, no tendremos nada, pero nosotros le podemos servir a llegar y cuando esté usted, pues nos puede representar nuestros intereses. Entonces pienso que es un juego como de fuerzas, como de representaciones. Y bueno, sí me queda la sensación de que uno es el aspecto, digamos, para conquistar el poder, y otra, como ya lo dijeron ustedes, es ya tenerlo, porque seguramente ya teniéndolo, pues bueno, también no se pueden chocar contra una serie de inercias que llevan muchos grupos. Yo creo tampoco es posible romper de tajo con ciertas dinámicas del pasado, aunque la película también propone que ciertas propuestas conservadoras se van quedando atrás y van llegando nuevas propuestas, pero también tienen que tener cierta lógica de cambiar, pero conservar. Al menos esa impresión a mí me queda. Gracias. ¿Otra pregunta o comentario? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, adelante, por favor. ¿Sí? Okay. Bueno, pues excelente película para darnos cuenta de las similitudes que están existiendo en este momento con nuestro país, con este proceso de campañas que tenemos aquí en México. A mí me quedó muy claro que para llegar al poder precisamente hay que contar con un equipo preciso y hacer una construcción en cada momento. Por ejemplo, las partes de estar con la gente y ver las necesidades, ver las reacciones, todas estas situaciones que tienen que estar todos los candidatos, es fundamental para decidir si es el candidato idóneo o no lo es. Simple y llanamente por el contacto con la gente y saber o no recibir las necesidades de ellas. A mí también estas campañas que están sucediendo en México se me hacen así mucho más maquiavélicas, con un maquiavelismo mucho más crudo que lo que en ese entonces se representó, ¿no? Y vemos en los cambios que están haciendo los partidos para los que están cayendo, para volver a subir, etcétera. Pero no, una excelente representación para asimilar lo que estamos viviendo y reflexionar mejor, ¿no? ¿Puedo hacer un comentario? Adelante. Sí, si ustedes pueden, búsquenlo en internet, busquen el póster de la película. El póster era muy divertido porque es la bandera de Estados Unidos de fondo, Robert Redford de traje, ¿no?, en la actitud de candidato, pero está mascando chicle y de repente tiene una bomba de chicle enfrente, ¿no? Eso es una actitud muy interesante que tiene el guión de Jeremy Lerner, que digo, por eso se ganó el Oscar, por la actitud del protagonista. O sea, usted mencionaba las campañas que estamos viendo ahorita en nuestro país, esta cuestión de lo maquiavélico, ¿no?, de que hay fuerzas que están reptando por ahí. Esta visión, hasta cierto punto, podría ser muy ingenua de la política, porque él es un ingenuo, o sea, él es un bonachón, o sea, él se acerca a la gente, las chavas obviamente le abren los brasieres para que les firme, pues porque es Robert Redford también, ¿no? Pero también hay un tipo que le rompe la cara en plena acto político y el que lo ataca en el baño también. O sea, de alguna forma, esta figura política que representa a Robert Redford y la generación de Robert Redford, por eso el otro candidato es un hombre ya mucho mayor. Y acuérdense la frase que le dice Marvin, ese debate tenemos que hacer que no vea la gente que estás sentado en sus piernas, ¿no? Entonces, la visión que tiene también el guión, bajita la mano, es muy ingenua, usa arquetipos, usa estereotipos, usa contrastes muy fuertes, pero este personaje, fíjense cómo
el día que van a ganar la elección, la cara de Robert Redford de angustia, pero su mujer ya se acostumbró bien padre a salir en todas las revistas. Eso es también cómo asumen los personajes el poder. O sea, la señora todavía no es esposa del senador y ya salió en todas las revistas banales de los Estados Unidos, ¿no? Entonces el guión va planteando también como esos niveles, y por eso el personaje es tan padre, ¿no? Porque no quiere ser político, y al final esa frase que le dice tu papá, ya, eres político, hijo, ¿no? Es terrible, lo condenan de alguna forma, pero el guión es muy padre en esa parte, ¿no? A ver, había aquí adelante, allá atrás, vamos allá, hay una, bueno, está bien, y luego atrás y luego... Ya se animaron. Adelante. Yo quería que ellos fuera primero para ver si lo distrae con el amor. Preguntas inteligentes. A mí no me gusta la de las galaxias. Fue tiempo perdido acá en un cine, un mes de las galaxias. Allí estuvo bonita la película, que dos compitieron, pero la realidad aquí en México es desperdiciar tanta publicidad para muchos candidatos que se pelean la silla, y ojalá y salga el mejorcito, López Obrador. Allá atrás, por favor. Gracias por su comentario. Por favor. Buenas noches. Para el maestro Antonio de Valdés, tal vez no haya sido muy observadora, pero creo que la película no lleva mucho acompañamiento musical. Sin embargo, en dos segmentos sí me queda muy claro, cuando está en campaña, entra una especie de marcha o de música marcial. A mí me llamó mucho la atención eso. O sea, tal parece como que era más bien una contienda bélica. Pues, de hecho, los cuartos donde se llevan a cabo las decisiones en una campaña política se llaman cuartos de guerra, el war room, o sea, donde se reúnen ya todos a ver qué estrategia van a seguir. La cuestión de que no haya tanta música en la película era esa vocación que Redford, Ritchie y el guionista se habían planteado de que fuera lo más real posible. Es decir, imagínense la escena de la angustia final del personaje con una orquesta de 40 músicos tocando violines. Es mucho más angustiante oír los gritos, oír a los presentadores de televisión, y entonces están ganando con el 70% y otra vez más gritos, y la esposa diciendo tontería y media, y Robert Redford abajo de la cama con cara de híjole, ¿qué va a pasar? Es mucho más angustiante que no haya música. Ahora, la cuestión de las marchas es muy de la política estadounidense. Acuérdense que los estadounidenses están acostumbrados a este espectáculo a lo bestia, ¿no? Entonces, cuando un candidato entran en caravana con las porristas y los representantes de los lugares, más estas bandas de guerra que acompañan con música que además viene de la guerra civil estadounidense. Y eso es una tradición que ellos tienen porque pues, la guerra civil es la que planteó de alguna manera ya esa división del país y la unificación de los estados. Pero eso que bueno lo que lo menciona en ese tono, pues lo que vimos es una guerra que empezó con un personaje que la tenía que perder y que la va a acabar ganando y que va a terminar diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero eso es una tradición completamente estadounidense que remite a los himnos de batalla de la guerra civil en mediados del 19. Pero sí hay un aspecto muy importante de lo que nos dice la señora, porque además de lo que nos acabas de explicar, Toño, sí en el discurso central del protagonista, cuando comienza a decir que nadie tiene las soluciones, y bueno, así concluye, pero en el momento en el que está haciendo una arenga, a la mitad de la arenga comienza a ser reforzado su discurso con una música muy marcial, que va proyectándose al mismo tiempo que el discurso, o sea, se superponen la música que va increciendo y el discurso que también va aumentando en cuanto a su intensidad, de oferta, de promesa, de compromiso, pero siempre de generalidades. Sí. Muchas gracias, es un comentario muy interesante. Adelante, por favor. Bueno, voy a tratar de ser breve,
pero yo considero en lo personal que la película pues está haciendo un reflejo de lo despolitizado que está el pueblo norteamericano, y eso también se refleja en este país. Y los que pretenden llegar al poder están totalmente fuera de contexto. Ahí lo demuestra la película, que este señor, el protagonista, ni siquiera sabía nada de eso, sino que lo impulsan incluso hasta contra su voluntad. Y es muy significativo esto cuando el padre de este señor, del que sale vencedor, le dice sencillamente: ahora ya eres político. ¿Cómo van a pensar que nada más porque ganó esas elecciones, pero con puros discursos falsos? Y principalmente pues por su belleza, digamos, ¿no? Hasta las mujeres decían: pues es muy guapo. Y eso nos pasó aquí con el presidente que tenemos. Muchas gentes votó porque era muy guapo, pero ¿qué saben los señores de política? Y la política, nadie, ahí en la película, y aquí también se dice, la película es una ciencia y además van a ser estadistas, esas gentes que ocupan estos altos rangos y tienen que tener experiencia. Y aquí nos está pasando, hay un señor que dice ahí que le van a cortar la mano a los bandidos, qué sé yo, pues son tonterías absurdas. ¿Qué saben esos señores de política? Y por eso también pues se aprovechan de la gente despolitizada. En términos generales, pues la película trata eso nada más, simplicidades. Y aquí desgraciadamente pues a copiar eso. Aquí también no se usaban los debates. Pero como aquellos señores lloraban los debates, y ahí están diciéndose puras tonterías y acusándose y así, y ya pusieron de moda los debates que a nada lleva, nadie, y allá va a salir el triunfador, quién sabe qué persona vaya a salir, y vamos a seguir en lo mismo. ¿Por qué? Porque tanto ellos están despolitizados y desgraciadamente también los votantes. Así es, en pocas palabras. Muchas gracias por su comentario. Adelante, por favor. Aquí. Eso es. Bueno, muchas gracias. En realidad ya es muy breve, ya todos queremos irnos, pero yo quisiera compartirles 3 observaciones y un comentario que tiene que ver con la pedagogía política de este ciclo aquí, no en 1972. Y comienzo con eso, por lo que dijo el primer comentarista, que ve muy pocas mujeres proyectadas en la película. Pues yo también veo aquí una gran mayoría de mujeres y muy pocas comentarios, preguntas y participaciones de las mujeres. Qué bueno que no estamos hablando de que no participan en absoluto, pero sí veo una escasa iniciativa de tomar las riendas de expresarse, y lo comento porque si vemos este proceso en 1972, el tema del aborto, el tema de la mujer y los temas de género, a mí me sorprende que estamos 40 años después y México todavía tiene algunos de esos orificios que nos falta llenar. Bueno, vuelvo a la película. La película, desde luego, ya hicieron comentarios muy interesantes, muy valiosos, y también algunos que, digamos, rayan en lo obvio, pero yo quisiera atacar 3 cosas que la película sí nos dice mucho sobre lo cinematográfico, pero también sobre los temas que tienen valor específico de esta película. El primero que quiero tocar es, aquí Bill McKay no buscó al equipo para hacer política, él no lo buscó. Y allí deberíamos preguntarnos, ¿quién es Marvin Lucas? ¿No? O sea, creo que no reflexionamos sobre quién es Marvin Lucas, que se toma la iniciativa de él reclutar a partir de una nota periodística y reclutar a un candidato. Ahí lo dejo, no nos da tiempo, pero creo que sí son cosas para reflexionar. Una segunda cosa es
el tema del backroom, no del war room, sino del backroom. El hecho de que muchos de los momentos críticos, aún dentro de la vorágine de las campañas, es muy importante que hay decisiones y momentos de análisis y de acción que se tienen que hacer en corto, así sea en la cocina de un hotel, o en el elevador, o en el trayecto del automóvil, o en un retrete que también. O en un retrete, pero todo eso habla de los intestinos fundamentales de la política, pero concretamente de las campañas, porque las campañas se hacen a la velocidad de la luz, que ese es el último comentario. Yo creo que los realizadores fueron extraordinarios para retratar la intensidad, el vértigo, la velocidad, lo que llamaríamos la aceleración cotidiana, donde la racionalidad a la que estamos acostumbrados se desvanece y están colocados en circunstancias concretas, donde hay decisiones críticas que se tienen que tomar paso a paso y que difícilmente la gente sin experiencia puede, digamos, sobrevivir. Yo creo que aquí, evidentemente, eso es parte del cine, pero usualmente un novato o un grupo de novatos como los que vimos no hubieran sobrevivido. Eso es algo interesante porque también habla de la sustancia de la política en el tiempo, ¿no? Entonces yo lo dejo allí y les comparto, sobre todo con el doctor Diego Valadez, un comentario que a mí me pareció muy íntimo, al mismo tiempo que es público, pero es muy íntimo, que es la sensación que se puede tener desde el punto de vista de quien asiste a un meeting, la sensación de las esperanzas y las altas expectativas con las que llegan muchos de los que van a los mítines, ¿no? Esa es una sensación que necesita ser coronada por hacer contacto con el candidato, ¿no? Pero también puede ser defraudada, y como es una sensación intensa, puede generar una sensación de shock, de temor, de odio, ¿no? Y lo que vimos, Crocker de repente le toca encontrarse con Bill McKay y desprecia a Bill McKay. Y creo que McKay nos retrata desde el otro lado la posición, el ardor de sentirse rechazado o de sentirse no visto por el candidato. Creo que es importante eso, porque también está en la sustancia del ser humano en esa relación con quien lo representa. Muchas gracias. Una última intervención, si les parece bien, y ya haríamos el cierre. ¿Alguien? Adelante, por favor. Sería un breve comentario y una pregunta para usted, doctor. El tema de la democracia. Yo me quedo con la parte sustantiva de la película, el desnudo de una democracia inexistente en Estados Unidos, que todo es una cuestión aspiracional, pero finalmente lo que se plantea, me parece muy bien, es el eje conductor respecto a la lucha por el poder, y obviamente un hijo de un exgobernador que no tenía la aspiración de ser político y que finalmente esto lo lleva por un camino que a lo mejor nunca pensó, pero que lo que queda reflejado es las élites políticas, económicas de los países, lo que hacen siempre es la disputa por el poder, sea cual sea el mecanismo, y lo hemos visto como en las elecciones pasadas en Estados Unidos, pues gana un presidente en un aparente sistema democrático que pues se tambaleó y que ahí quedó exhibido, ¿no? Y que se sigue exhibiendo. Y la pregunta iría en ese sentido, doctor, respecto a si en realidad la evolución democrática de nuestro país tendrá en algún momento, sí, un sentido aspiracional, pero si en algún momento podremos consolidarlo, porque en la realidad lo que estamos apreciando es una podredumbre democrática. Muchas gracias. Bien, ya vamos a concluir. Si quisieras hacer alguna síntesis, pero quiero también, dentro de lo que tú quieras comentar, que nos digas cuál fue el impacto de la película en su momento, si dejó ganancias, pérdidas, o sea, cómo respondió el público y si sigue siendo hoy
una película que se considere como un referente del cine político? Claro que sí. Bueno, rápidamente, la película fue un taquillazo, realmente un taquillazo importante. Además, por lo que va a pasar al poquito tiempo después. En ese mismo año 72 ocurre el incidente en el Hotel Watergate. Y eso ya va a marcar una historia muy importante porque pues finalmente va a provocar el famoso escándalo Watergate, la renuncia del presidente Nixon. Estamos a un año de que la guerra de Vietnam realmente se termine. Los estadounidenses se van a salir en el 73. Y la película va a ser un taquillazo porque estamos también en un momento en que el público norteamericano está buscando esas películas con esa visión crítica de la sociedad. Por eso les decía yo, es el año del Padrino también, que El Padrino desde el mundo de los gángsters nos está enseñando también la otra cara oscura del sueño americano. Esta es la cara, digamos, luminosa, la lucha por la política, pero hay que recordar también que la familia Corleone está muy vinculada con el poder en los Estados Unidos. Es interesante esa cruza. A nivel, digamos, industria, la película gana el Oscar de Mejor Guión Original. Eso quiere decir que los escritores de cine ese año premian a Jeremy Lerner por este retrato que hace de la política, por ese retrato humano de la política, que sobre todo el comentario de usted es muy interesante, ¿no? Cómo se mete realmente al fondo, al oscurito de la política, por eso gana el Oscar. Y finalmente la historia de estas visiones de los Estados Unidos en la cuestión de política, en la cuestión de elecciones en particular, aparecen y desaparecen, pero sobre todo aparecen en las épocas en que Estados Unidos está gobernado por demócratas, no tanto por republicanos. Por ejemplo, hubo una gran ola de películas acerca de la necesidad de un presidente joven, guapo, porque tiene que ser guapo, ya esa idea se les quedó desde aquí, joven, guapo, exitoso y que al mismo tiempo tenga sus debilidades humanas. Me acuerdo de Ciudadano Bob Roberts con Tim Robbins, me acuerdo de la película de Bulworth con Warren Beatty, pero son películas que surgen en la era Clinton, por ejemplo. Hay otro bonche de películas que surgen en la era Obama, pero en las eras Bush y en las eras Reagan este tema prácticamente desaparece. No por una cuestión de censura, sino porque simplemente no hay la apertura industrial para que se puedan hacer. Aquí en este momento estamos en 72, no está gobernado Estados Unidos por un partido del Partido Demócrata, pero sí estamos en una época nueva del cine estadounidense. Entonces, esta visión de la política humanizada, para el estándar del cine de Hollywood, esta película que vieron hoy sigue siendo la piedra de toque. Es decir, todas las películas que les mencioné ahorita, que ya son películas de los 90 o 2000, siguen tomando de referente el personaje de Bill McKay. Es como la idea del ciudadano que llega a las máximas consecuencias políticas sin proponérselo. Y en ese sentido también es como un héroe de comedia, ¿no? Esta escena donde le da el ataque de risa y no puede grabar, pues es que imagínense la presión del pobre tipo, ¿no? No es maquiavélico, eso es lo bonito del personaje. Nunca quiere ser maquiavélico, pero entra en un juego que lo va a acabar devorando. Entonces sí, como legado, Diego, es impresionante. Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de hacer un comentario también sobre lo que usted planteó y, en fin, terminaremos puntuales a las 9. Ciertamente esta es una de las películas que están construidas desde la perspectiva liberal, o sea, de la posición progresista. Por eso, por ejemplo, en determinado momento, ustedes recordarán, cuando él sale del debate, hay alguien que le dice qué buen show, o sea, qué buen espectáculo, y lo deja desconcertado, no entiende. Y es que realmente en lo que había estado era en eso, en un espectáculo, que esos son, y se ha comentado aquí, los debates. Y ya caímos nosotros también en esa concepción de la política como espectáculo. Y voy justamente a lo que usted acaba de decir hace un momento. Aquí nos dijo el señor, referido a la situación de la política mexicana. Sí, hemos tomado de la práctica política estadounidense lo menos constructivo, pero también, y esto es muy importante tenerlo presente, sale en la película la referencia, se denuncia allí que hay un espacio y un ambiente
de rencor, de encono, de violencia, de enfrentamiento, de lucha. E incluso cuando lo declara en el debate, el otro candidato se descompone y replica que él no es responsable de ninguna actitud violenta. Miren ustedes, quizá esto sea la parte de mayor reflexión, la mayor reflexión que nos puede dejar esta película. La política como espectáculo, y fue dicho también por varios de los participantes, tiende a impactar en las emociones. Todo lo que se usa son mensajes generales, pero que pegan, golpean, inciden en la emotividad del espectador. Y ahí quedan claramente diferenciadas dos formas de relación de los candidatos con el elector. También usted lo señaló. Una es la relación del candidato con quienes asisten a los encuentros personales, a los que van a los mítines. Y lo dice el manejador de la campaña, cada vez que habla en un mítin, habla con gente que ya está convencida, de manera que diga lo que diga, de todas maneras lo van a aplaudir y no va a aumentar el número de convencidos, porque a los mítines solo van los que previamente están convencidos, porque si no lo están, no van. O sea, nadie va a un mítin a informarse. ¿Por qué? Porque para informarse tiene los medios. Entonces, si alguien no simpatiza con un candidato, pero quiere informarse de lo que está diciendo, usa los medios. En cambio, a los mítines, claro, pueden ir curiosos y pueden ir los que están dudosos, pero en general van los que ya tienen una identificación, porque de otra manera no hacen el gran esfuerzo que supone también, el esfuerzo físico y de tiempo que supone ir a un mitin. Y entonces le dijo, ahora tienes que ir a los que no están convencidos. ¿Y cómo? Fíjense, dos instrumentos. Uno, los comerciales, los spots. Y otro, que fue al que recurrió el que iba ganando, pero vio que se le estrechaban los márgenes y consideró que así se podía alejar, los debates. Y los debates y los spots son estrictamente apelaciones a la emotividad. En sociedades muy estructuradas, y finalmente la sociedad estadounidense es una sociedad estructurada, es una sociedad que esencialmente puede procesar antagonismos políticos sin que acaben a golpes, en términos generales, los que piensan de manera distinta. Los efectos de este tipo de incitación para tratar de persuadir a través de la emoción son muy distintos en sociedades del tipo de Estados Unidos o de Francia o de Inglaterra o de Alemania a lo que ocurre en sociedades como la nuestra. Y nosotros podemos advertir que ya en este momento nuestra sociedad lamentablemente se está polarizando y a lo mejor ustedes ya tienen experiencias incluso personales de cómo el tema político se comienza a convertir a veces hasta en un tabú en la conversación familiar, porque en una misma familia hay personas que tienen posiciones encontradas y no las discuten desde la perspectiva de los argumentos que están aportando los candidatos o los partidos, porque en general aportan pocos, sino más bien a través de cómo se vierten las emociones que muchas veces a la mesa familiar o a la mesa de amigos se presentan y se vierten de una manera más intensa de lo que todos querríamos. Bien, son muchas las reflexiones que se pueden hacer. Un último comentario para subrayar el enfoque liberal de la película que acabamos de ver. En el primer banquete, que es el primer discurso que pronuncia el candidato, McKay, aparece en imagen real Hubert Humphrey, el que había sido candidato a la presidencia en 1968 y vicepresidente con Lyndon Johnson. No habla, por supuesto, porque simplemente es una toma que, como nos había explicado en la primera parte de esta sesión el doctor Pelayo,
sí se insertan algunos elementos documentales en el curso de la película y, como tú nos decías también, por el tipo de fotografía, se le da mucho el carácter de documental, en cámaras en movimiento y una fotografía a veces no muy afinada, pero justamente se da una muy buena intercalación de la imagen de Humphrey, que era en su momento uno de los políticos más progresistas de Estados Unidos, llega al banquete, se sienta a la mesa y salen, vaya, en fracciones de segundo, y luego ya es el discurso, por supuesto, de McKay. Señoras y señores, muchas gracias, Toño, por tu presencia. Gracias. Buenas noches, nos vemos en un mes. Buenas noches.